Buenos días, América Latina. Buenas tardes, Europa, España y Portugal. Nos reencontramos en esta tercera semana. Los acompaña en esta jornada la mayor Liz Ruiz Guevara. A nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, les damos la más cordial bienvenida al séptimo día del séptimo seminario online denominado Debate sobre Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Saludamos a la comunidad académica, integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, que nos acompañan en esta séptima sesión con su valiosa asistencia y participación. A continuación, vamos a ver las diapositivas sobre lo que viene a ser el programa que estamos siguiendo. El día 27 de abril, martes, vamos a ver la conferencia número 7, la cual tendrá una duración de 45 minutos y también las preguntas al mismo tiempo. No se olviden que deben enviarlas a través del link que se ha remitido en el chat de la sala Zoom. La ronda de preguntas se realizará dando lectura a aquellas preguntas por orden de prioridad e importancia que se reciban. Muy bien, vamos a iniciar con el segundo bloque, con la conferencia número 7, Países al Día, una visión nacional. Comenzaremos diciendo que la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías están causando que naciones e ideologías que anteriormente se mantenían al margen una de otra, converjan y produzcan tensiones que muchas veces llevan a la violencia. Ante estos diversos escenarios nacionales e internacionales, son que cada vez se caracteriza por el aumento de choques culturales, el poder blando y la diplomacia cultural. Considerada una dimensión de la diplomacia pública, surgen como herramientas claves para la apertura de los canales de comunicación entre las naciones. Así, a Joseph Nye, el geopolítico estadounidense, se le atribuye la creación del concepto poder blando, que se contrapone al del poder duro, el hard power, que consiste en modificar el comportamiento de otros estados mediante el uso de la amenaza o del poder militar, o la presión económica. En cambio, el poder blando busca persuadir más que obligar. Así, el poder blando es mucho menos tangible que el duro. Se basa en la imagen de un país y en la sociedad. El alcance de la diplomacia es fundamental en estos casos. Sus manifestaciones contraponen a los valores políticos, culturales, que defienden todo aquello que puede servir para modificar la percepción y el comportamiento de terceros estados. Para Nye, un estado debe aspirar al uso racional, eficiente y combinado del poder duro, poder blando, y a eso le denomina el poder inteligente, el smart power. Con esta breve introducción, este tema versará la séptima conferencia titulada Soft Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional de México, a cargo del señor capitán de navío del Cuerpo General, diplomado en Estado Mayor, Luis Enrique Rodríguez Gallo. Invitamos al señor capitán de navío del Cuerpo General, diplomado en Estado Mayor, Rubén Eusebio Mendoza Salazar, coordinador nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, CESTAT México, a dar la presentación correspondiente. Adelante, señor. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Universidad Naval y el ciudadano vicealmirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, director de este Centro de Estudios Superiores Navales, por mi conducto, les agradece la invitación al séptimo seminario de la Asociación de Colegios Iberoamericanos y en esta ocasión organizado por la República del Perú.
Tengo el honor de presentar al capitán de navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Luis Enrique Rodríguez Gallo, quien fue designado para exponer el interesante tema Soft Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional en México. Antes de cederle el uso de la palabra, daré una lectura a una breve semblanza curricular del ponente. El capitán de navío, Luis Enrique Rodríguez Gallo, cuenta con 31 años de servicio activo ininterrumpido en la Armada de México. Es ingeniero en ciencias navales, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar. Especialista en sistemas de armas por el Centro de Estudios Superiores Navales. Maestro en ciencias en sistemas de ingeniería por la Escuela de Posgraduados de la Armada de los Estados Unidos de América. Maestro en administración naval por el Centro de Estudios Superiores Navales. Maestro en seguridad e inteligencia estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos de México. Actualmente realiza la maestría en seguridad nacional en CESNAP. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como oficial de cargo en diferentes unidades. Asimismo, como director de organización de la Dirección General de Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Marina. Vocal de la Unidad de Planeación y Coordinación Estratégica del Estado Mayor General de la Armada de México. Director de Inteligencia Técnica de la Unidad de Inteligencia Naval. Actualmente, director de Investigación y Desarrollo en Sistemas de Armas en la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Queda con ustedes el capitán de navío, Luis Enrique Rodríguez Gallo. Buenos días a todos, muchas gracias. Voy a colocar la presentación. Listo. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Quiero iniciar esta presentación con una frase que encontré mencionada por el escritor mexicano Carlos Fuentes en una plática con el doctor César Villanueva, quien ha realizado varios ensayos relacionados con el poder blando, con el soft power, y menciona que el poder suave es como una caracola de mar que por un lado te deja escuchar el interior de sí misma y por otro lado te permite emitir un sonido potente y firme hacia el exterior. En estas palabras, muy atinadas por el escritor Carlos Fuentes, resume la intención del poder blando, ¿no? Hacer acciones que nos permitan darnos a conocer, sobre todo a los estados, en el ámbito internacional. Bueno, como ya lo han mencionado, el poder blando es un concepto propuesto por el doctor Joseph Samuel Nye y que quedó plasmado en su libro Soft Power en 1989 y como antecedente, pues el trabajo que ha realizado con el doctor Robert Cohen, donde proponen la teoría de la interdependencia compleja en su libro Poder e Interdependencia, que data desde 1977. Aquí creo que es importante retomar las palabras del doctor Nye, donde define que el poder blando está basado en la atracción de las ideas, en la capacidad de establecer temas en la agenda política de tal forma que moldee la forma en que otros países, otras instituciones, otras personas expresen sus ideas. En resumen, hacer a través de otros. El poder blando también promueve el fortalecimiento de las capacidades culturales, los valores, el desarrollo económico, el ambiente social y sobre todo la gobernanza. Creo que este concepto es muy, muy interesante, que todos los estados veamos la forma en que se gobiernan otros estados, copiar sus procedimientos de tal manera que podamos replicar políticas públicas y finalmente formar alianzas. Creo que esto es uno de los puntos más interesantes del concepto
no solo fortalecerse al interior, sino fortalecer el poder nacional a través de alianzas. De tal manera que el poder blando se basa en poder cultural, el poder del ejemplo, el poder de las ideas y el poder de los ideales. Aunque el concepto, como se mencionó en la introducción, fue desarrollado en el campo de las relaciones internacionales, el doctor Nae replica y establece que no es exclusivo de los estados, es decir, este poder puede ser desarrollado y empleado, explotado por actores no internacionales, como las instituciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales e incluso por las personas. La propuesta que yo quiero hacer en esta presentación es mostrar cuáles son las capacidades con las que cuenta el Estado mexicano en aras de aprovechar este concepto del poder blando para generar poder nacional y fortalecer la seguridad nacional. Y también hablarles un poco de estas capacidades específicamente de la Secretaría de Marina y de la Armada de México. Antes de empezar, permítanme hacer un repaso general de México, en números sobre todo. México recientemente, en 2020, terminó el censo poblacional y el resultado que arrojó este gran trabajo fue que somos 126 millones de habitantes, el 10º país en el mundo. Tenemos una fuerza laboral que se ubica en el número 13 a nivel global. Sin embargo, 46.2% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Todo un reto para nuestro país. En la parte geográfica, nuestro territorio tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, lo cual nos ubica en el 15º lugar mundial. Y de manera muy particular y una responsabilidad para nuestra institución es contar con una línea de costa de 9,330 kilómetros. Esto de verdad es una fortaleza, pero a su vez es un reto. Y esta línea de costa nos permite tener amplias áreas de playa, lo cual, como les comentaré un poco más adelante, pues se aprovecha en la parte turística. En cuanto a la zona económica exclusiva, contamos con 3.2 millones de kilómetros cuadrados, lo cual, comparado con el territorio, pues es un número muy, casi el doble del territorio nacional. Y esto nos ubica en el número 13 a nivel mundial y pues todo una responsabilidad específicamente para la Armada de México. En el rubro industrial, México se caracteriza por su industria aeroespacial, la cual se ha desarrollado en los últimos años, su industria automotriz, la parte de productos electrónicos, muebles y línea blanca. Es las principales áreas industriales del país. Y en la producción agrícola, destacamos en la producción de maíz, frijol, maíz amarillo, arroz, oleaginosas y trigo. Estos números, pues mi intención es dimensionar el lugar que ocupa nuestro país y las fortalezas y también debilidades que nos señalan. Específicamente, una de las industrias que más se destaca es la industria del turismo. Y tiene relación con el soft power porque el turismo se ve alimentado por el atractivo que genera la cultura, la historia y los valores. Todos ellos encuadrados en el concepto general del poder blando. De acuerdo a la Organización de Turismo Internacional, en 2018 México ocupó el 6º lugar como destino turístico. En particular, en 2019 recibimos 48 millones de turistas, lo cual genera un ingreso de 24,800 millones de dólares, que representan el 8.7% del Producto Interno Bruto. Y
para el tema de desarrollo, para el tema de la seguridad nacional, es un rubro muy importante. Generación de empleos, desarrollo de espacios, sobre todo en las costas, donde podemos presumir diversos destinos turísticos que llevan bienestar a nuestra población. Por supuesto, el tema de la pandemia que a todos nos afecta, pues ha golpeado de manera importante, sobre todo durante 2020, a esta industria y por ende, pues a la economía del país. La extensión del territorio nacional y su economía en particular, hablando de las Fuerzas Armadas, de manera particular no coincide con el poder militar equivalente. Esto es un rubro importante que quiero mencionar por la relación que hay entre poder nacional, poder militar y los otros campos del poder. En general, en promedio, en los últimos 30 años, el gasto en defensa en México está en el nivel del 0.5% del Producto Interno Bruto o menos. Esto ha sido permanente en las últimas décadas. Y esto tiene una fundamentación en la Constitución Política, que en sus principios de política exterior, pues consagra la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, etcétera. Por lo que en nuestra política militar se mantiene una postura de defensiva del territorio. En la página especializada Global Firepower, en la cual se hace un listado, una enumeración del lugar que ocupan las diferentes Fuerzas Armadas a nivel mundial, las Fuerzas Armadas de México se ubican en el lugar número 46 de 139. En 2014, en particular, el gobierno federal decidió que las Fuerzas Armadas iniciaran una nueva era participando en las operaciones de mantenimiento de la paz. Y esto finalmente ha dado muchos beneficios, mucha experiencia y finalmente es también, considero, una forma de emplear el poder blando del Estado Nacional. Finalmente, en esta sección, considero que el poder blando puede ser una herramienta o debe ser una herramienta que ayude a México a mejorar su posición en el concierto de las naciones, sobre todo aprovechando su cultura y valores, en la cual somos ricos y hay abundancia en estos aspectos. Todo esto con el fin de lograr los objetivos nacionales permanentes, tanto de seguridad como de desarrollo. Y como lo estableció o como lo establece el doctor Nye, el poder blando es el poder de la atracción. Y México cuenta con innumerables medios para aprovechar este poder blando y empoderar al Estado. A continuación, voy a presentar algunas de las capacidades que tiene México para aprovechar este poder blando. Hay un par de índices que han sido desarrollados por algunas oficinas de análisis y destaco la de Brand Finance, en la que hace un índice global de poder blando y en el cual México se ubica en el lugar número 37. Por supuesto que al ser un concepto muy subjetivo, cualitativo, pues es necesario buscar estas metodologías para tratar de darle número a este concepto. Sin embargo, el ejercicio es muy interesante, tiene una amplia gama de conceptos y bueno, este lugar 37 también nos ubica como el segundo lugar en Latinoamérica después de Brasil y específicamente en el rubro de la gastronomía, México se encuentra en el tercer lugar después de Francia y de Italia.
nuevamente, el atractivo turístico es una fortaleza de México. Y en los conceptos de familiaridad y reputación, aquí hay una parte muy interesante en la que las personas encuestadas, casi 5,000 a nivel mundial, las personas reconocen a México, reconocen la marca nacional, de la cual quiero comentarles un poco más adelante, cuentan con información del país y en general tienen una imagen positiva de México, lo cual atrae y es principalmente lo que alimenta el turismo. Sobresalimos también en el índice de cultura y patrimonio y por supuesto que en Latinoamérica en particular destacan los resultados derivados del concepto de las personas de México y de sus valores. El doctor Nae hace énfasis hablando en las relaciones internacionales, del lugar que ocupa la diplomacia pública como una herramienta fundamental, primaria del poder blando. En este aspecto, México, la diplomacia mexicana en base a experiencia, capacitación, se ha caracterizado por las relaciones bilaterales y una fuerte presencia en los organismos multilaterales que vienen desde la creación de las Ligas de las Naciones, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, etcétera. Hoy, por ejemplo, México tiene la oportunidad de participar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y esto pues nos permite participar en la toma de decisiones a nivel mundial. En particular, la diplomacia mexicana ha promovido, por ejemplo, el desarme nuclear a través del Tratado de Tlatelolco, al cual pertenecemos la mayoría de los países en Latinoamérica, en el continente americano. Durante la Guerra Fría, México apoyó al movimiento de los países no alineados. Se propuso la declaración de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados por el presidente Luis Echeverría en los 70s. Y también ha destacado la participación en la facilitación y promoción de los acuerdos de paz de los diversos movimientos que se desarrollaron en Centroamérica en los años 80 en nuestro continente. Y por supuesto que la diplomacia mexicana ha promovido la creación de diversos grupos multilaterales como el Grupo de Río, el Consenso de Cartagena, las conferencias iberoamericanas, entre otras. Hablando de las principales fortalezas de México, no cabe duda que una de ellas es la diversidad cultural. Bueno, aquí les presento unas imágenes de algunos de los conceptos. Creo que es todavía muy temprano acá en Latinoamérica para hablar de tequila, pero el tequila es un gran ejemplo de la presencia de México en el mundo. Precisamente ayer comentaba con un buen amigo, maestro en Relaciones Internacionales, y muy acertadamente me decía que estos productos como el tequila, que atraen a las personas a visitar a México, a consumir el producto, a su vez también generan que aumenten las exportaciones. Hay una excitación hacia la economía nacional para que el mundo pida los productos nacionales y se generen exportaciones. El tequila es uno de los grandes ejemplos. La charrería, la gastronomía mexicana, el cine, las artes en general. Aquí un ejemplo de Mario Moreno Cantinflas. Y por supuesto la imagen de la Virgen de Guadalupe, que en la práctica religiosa de la religión católica, pues atrae hoy en día más de 20 millones de visitantes a la Basílica de Guadalupe, que constantemente está en competición con la misma Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Pero esta promoción de la cultura no solo depende del gobierno federal, de las políticas públicas, sino que la iniciativa privada realiza un gran esfuerzo también por dar a conocer la cultura de México y también los casi 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Otro tema que ha caracterizado al Estado mexicano es su solidaridad para ayudar a países amigos en casos y zonas de desastre, principalmente en respuesta a aquellas crisis que hemos vivido en nuestro país, provocada por sismos como los de 1985, recientemente en 2017, que nos ha permitido generar estrategias, planes de protección civil que hoy en día podemos compartir con otras naciones. Ahí, en estos planes, las Fuerzas Armadas, pues tenemos un papel importante gracias a la infraestructura, al personal, a la experiencia, que nos permite llevar ayuda a otros países. También destaca la presencia de México en el mundo a través del talento humano, a través de las inversiones, de las exportaciones, como el tequila que les mencionaba, grandes marcas que se han podido extender en diversos países y que permiten la presencia de México en el mundo. Quiero comentarles sobre la marca país. Me parece que es un tema muy interesante. Esta marca país, el símbolo que ven a su derecha, México, está cumpliendo 16 años y se ha vuelto un símbolo de unidad e identidad en México. De acuerdo al Ranking Nation Brands 2018, esta marca país es considerada la más importante en Latinoamérica y a partir de esta experiencia otros países se han unido a esta estrategia como Brasil, Ecuador, Colombia, entre otros. También la página www.visitmexico.com ha permitido enlazar a través del Internet al mundo y conocer las capacidades, las bondades, los sitios turísticos que ofrece México y que, como decía al principio, pues han fortalecido, han engrandecido la industria turística de México. Asimismo, se ha aprovechado las redes sociales, por ejemplo, a través de los hashtags, se muestran aquí algunos que han sido muy exitosos, como Visit Mexico, Found in Mexico, Los Ojos de México o Viajemos por México, que han roto récords en diversas redes sociales. En general, como les menciono, la cultura mexicana tiene una herencia cultural milenaria y, por supuesto, hay una cultura popular muy, muy importante. México también se destaca como el país del continente americano con el mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de las cuales contamos 31 designaciones y en particular 7 de las denominadas expresiones vivas en las que quiero destacar el mariachi, que su música se escucha por lo menos en todo el continente americano y en Iberoamérica, y la festividad del Día de Muertos que ha trascendido a nuestro continente y que hoy en día se reconoce a México a través de estas tradiciones. Por supuesto, las personas son muy importantes. Los mexicanos que han marcado a épocas y que hoy son reconocidos a nivel mundial, permiten empoderar a nuestro país. Permítanme destacar, por ejemplo, Frida Kahlo, que no solo se presenta como una representante de la cultura,
sino como una representante del empoderamiento de la mujer en el mundo. Grandes pintores, muralistas como Diego Rivera, Elena Garro, David Alfaro Siqueiros, el arquitecto Luis Barragán, entre muchos otros artistas como María Félix, Mario Moreno Cantinflas, entre muchos que hoy en día se siguen viendo sus películas en Latinoamérica. Nuestros premios Nobel, el internacionalista Alfonso García Robles, el escritor Octavio Paz y el químico Mario Molina, que desgraciadamente recientemente falleció. En el tema del cine, por ejemplo, recientemente el cine mexicano ha tenido un impulso y tenemos diversos ganadores, sobre todo directores, ganadores de premios Oscar como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Y bueno, el pasado domingo recientemente 3 mexicanos ganaron el Oscar en el tema de sonido. Jaime Bach, Michelle Coutulenc y Carlos Cortés. Deportistas, bueno, destaco a Julio César Chávez, Hugo Sánchez, bien conocido en España, por supuesto, Fernando Valenzuela en el tema del béisbol, y que nos permiten llegar a diversos países y donde se destacan las capacidades del mexicano. Íconos populares como la lucha libre nos representan a nivel mundial y creo que es un fenómeno particularmente en Latinoamérica. Este programa de El Chavo del Ocho, producido en los 70s, 80s, pero que hoy se sigue destacando en los países de habla hispana. Sobre todo por los valores, la familia, el respeto, etcétera, que siguen dejando huella en las nuevas generaciones. Y por supuesto la presencia de México en las grandes eventos internacionales. México ha participado en todas las ferias mundiales desde 1876 y también cuenta con participaciones, más bien festivales en México que destacan a nivel mundial, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que reúne a 600,000 personas anualmente, el Festival Internacional Cervantino, que se desarrolla en Guanajuato, como una muestra cultural de gran importancia, y el Festival Internacional de Cine de Morelia. El profesor Nye, en su libro Soft Power, indica que una de las herramientas principales es la atracción de la educación. Y en este rubro, quisiera destacar que en 2017, por ejemplo, en México tuvimos la presencia de 65,000 estudiantes extranjeros. Destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, entre otras muchas. De ellos, 55% son alumnos que realizan todos sus cursos completos en nuestro país, lo cual es de destacarse. Y la Ciudad de México es considerada, después de Buenos Aires, la mejor ciudad para estudiar en América Latina. Bueno, hasta aquí un repaso de las capacidades del Estado mexicano para fortalecer su poder a través del poder blando, pero también permítanme compartirles un análisis muy rápido de lo que la Secretaría de Marina y en particular la Armada de México desarrolla para aprovechar esta capacidad del poder blando. Déjenme explicar un poquito la organización de las Fuerzas Armadas en México. En México tenemos 2 secretarías de Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, que administra al Ejército y Fuerza Aérea, y la Secretaría de Marina, que administra y prepara, organiza a la Armada de México. Esto pues nos hace una organización diferente a otros países, y en particular la Armada de México pues pertenece a esta Secretaría de Marina, que no solo tiene esta parte militar, sino que tiene otras funciones de carácter administrativo, funciones de investigación, de desarrollo tecnológico,
de investigación hidrográfica, oceanográfica, la parte de educación, de comunicación social, etcétera. Es este híbrido entre la parte marítima y la parte militar, la parte naval. Y bueno, con esta pequeña introducción avanzo en la presentación y sobre todo que la Secretaría de Marina y en particular la Armada de México busca explotar este poder blando a través de la cultura naval, de los valores de su doctrina y sobre todo, y voy a mencionar más adelante algunos números, la legitimidad y la autoridad moral que aspira tener la institución día con día. Bueno, en particular la Armada de México es una institución naval, militar nacional de carácter permanente que tenemos dos funciones principales. En primer lugar, emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. De esta forma, realizamos funciones de una marina de guerra y funciones de servicio de guardacostas, guardia costera. En particular, me gustaría platicar sobre el concepto o la marca de Marina. Aunque nuestro ministerio, nuestra secretaría es denominada Secretaría de Marina, las personas, los ciudadanos en México, hasta hace quizás un par de décadas, les costaba un poco de trabajo identificar, diferenciar entre personal naval, personal militar, personal de la Fuerza Aérea, personal de las policías federal, etcétera. Sobre todo en la participación en estos planes de protección civil, en la cual desde hace más de 50 años participan las Fuerzas Armadas, pero quizás hace unos 20 años se comenzó a utilizar esta casaca como la que se ve en la imagen, con el concepto de Marina, de tal forma que pues ya sea por el impacto que genera la ayuda que presta nuestro personal a los ciudadanos, la gente poco a poco empezó a identificar al personal naval a través de este nombre de Marina, de tal manera que hoy es muy claramente reconocido el personal con este nombre o este eslogan o esta marca de Marina. Incluso la tipografía, el tipo de letra, etcétera, nos ha identificado de una manera muy, muy importante. Y bueno, en el tema de confianza, en la última encuesta nacional de seguridad pública urbana que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un órgano independiente, autónomo de la Administración Federal, nos ubica a la Secretaría de Marina con un 86.5% de la población de 18 años o más que consideran nuestro desempeño como efectivo y 88.4% manifestó confianza, lo cual nos ubica en el lugar número 1 en ambos rubros. Y esto es importante porque en base a lo que propone el doctor Nay, esta atracción que buscamos a través del poder blando debe estar basada en esta confianza. Y creo que aquí es donde nuestra institución tiene que aprovechar esta posición para buscar empoderarse. Permítanme comentarles rápidamente dos casos que me parecen emblemáticos. Ustedes sacarán sus conclusiones, pero el caso Frida, Frida es todavía una perrita que fue entrenada para ubicar personas dentro de los escombros provocada por terremotos, y en particular en 2017 sufrimos un terremoto en la Ciudad de México, afortunadamente con el número de víctimas no fue tan grande como el de 1985,
Pero esta perrita se destacó inmediatamente en medio de la tragedia, particularmente porque el binomio, junto con su entrenador, participó en el rescate de niños que estaban atrapados en una escuela que se volvió como el centro neurálgico de la crisis. De tal manera que la población civil se identificó inmediatamente con Frida y se volvió un símbolo de esperanza en medio de la crisis. Logró rescatar algunos, identificar, ubicar a algunos niños, y bueno, el concepto o la imagen de Frida trascendió de una manera muy, muy importante como símbolo, como les digo, de esperanza, ¿no? Quiero destacar que finalmente estos eventos se presentan de manera natural, y es más bien la sociedad civil quien las hace propios y fortalece a la institución. Y nuestra obligación, nuestra oportunidad es aprovechar esos momentos para generar esta sinergia sobre todo con la ciudadanía. Entonces, hoy en día en la Ciudad de México hay murales, se construyeron estatuas, etcétera. El número de mascotas con el nombre de Frida pues creció, por supuesto, pero ese es el impacto que genera este tipo de eventos. El año pasado hubo una inundación en el estado de Tabasco y de manera espontánea un oficial de la Secretaría de Marina encontró al perrito que ven ustedes en la imagen, pues tratando de salvarse de la inundación. De manera espontánea lo rescata y lo videograban, y de alguna forma se sube a las redes sociales y esto se vuelve un fenómeno. De verdad fue increíble el número de followers, de retweets, etcétera, y trascendió y fue aprovechado, si me permiten la palabra, por la institución, adoptándolo y proponiéndole a la población civil que se propusiera algún nombre, ¿no? Finalmente, el nombre ganador fue Nerón. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar la Quinta Zona Naval y está siendo entrenado, cuidado, etcétera, en las instalaciones navales. Quería yo nombrar estos dos ejemplos que propongo que deben ser considerados como poder blando, pero que finalmente surgen de la espontaneidad, pero detrás de esa espontaneidad hay toda una estructura de capacitación, valores, formas de trabajar, etcétera, que nos permiten empoderar a la institución. Estas capacidades de protección civil las hemos tenido la oportunidad de llevarlas a otras partes del mundo. Destaco el apoyo que se dio en Indonesia, lo cual representó el movimiento de personal, unidades de superficie, etcétera, más grande que hemos tenido en la historia de la Armada, llevando el apoyo en 2004 a Indonesia. Asimismo, el apoyo que dimos en Katrina. Destaco esta foto que fue histórica, ¿no? Donde el presidente George Walker Bush pues pasa a saludar al personal naval, y pues es emblemática, ¿no? Por la situación geoestratégica de los Estados Unidos y de México en ese momento. Y hemos podido apoyar a otros países, a Perú en algunos eventos, Nicaragua, Honduras, etcétera. El buque escuela velero Cuauhtémoc quizás sea el principal activo de la Armada de México en el concepto del soft power, que nos ha permitido realizar 36 viajes de instrucción, 212 puertos visitados en 64 países del mundo. Y bueno, el personal de cadetes y la tripulación permite llevar la cultura, la amistad a diversos
lugares a nivel mundial. Y en muchos países, sobre todo en Europa, es rápidamente reconocido por su figura, por la presencia de los cadetes, etc. El sistema educativo naval, también como muchas de las armadas en Latinoamérica, pues invitamos estudiantes de otros países, y estos estudiantes cuando están con nosotros pues aprenden nuestra cultura, nuestra doctrina, y también es una fortaleza muy importante. Quiero destacar el trabajo que se ha hecho en la Heroica Escuela Naval Militar, donde se ha capacitado a oficiales como cadetes de los países de Centroamérica principalmente, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice, entre otros. Como les mencionaba, a partir de 2014 y específicamente en 2015, comenzamos a incursionar como observadores en diversas operaciones de mantenimiento de la paz. Tenemos presencia hoy en día en Líbano, en la operación que se realiza en Colombia, en Mali, en la República Centroafricana, en el Sahara Occidental, etcétera. Y esto también nos ha permitido compartir formas de trabajar, nuestra cultura, etcétera, con diversas naciones. La participación en operaciones multinacionales como UNITAS, Panamax, Tradewinds, RIMPAC, NAMPSI, etcétera, sobre todo con los Estados Unidos, con Canadá, con Colombia, también nos ha permitido no solo capacitarnos, aprender, sino también compartir nuestra cultura y nuestros valores con otras naciones aliadas y amigas. Tenemos presencia a través de 24 agregadurías navales, 9 oficialías de enlace. La presencia de la Armada de México se centra principalmente en los Estados Unidos de América y en Colombia, con quien tenemos diversos intercambios, pero tenemos presencia en la República Popular de China, Corea del Sur, España, por supuesto, el Reino Unido, y en organizaciones internacionales como la Organización Marítima Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, para terminar, por este recorrido, pues quiero destacar la relevancia, la importancia y el impacto que genera el poder blando en el poder nacional. Creo que es una herramienta, como lo establece como lo propone el doctor Nae, que a través del convencimiento, a través de la atracción, podemos ganar aliados. Creo que esa es la parte, en lo personal considero y propongo que esa es la parte más importante, empoderar al interior, pero generar también esta dinámica de atraer, de formar grupos con otras naciones. La educación y la comunicación son fundamentales para compartir estas fortalezas. Tenemos que conocernos al interior para poder buscar estrategias y políticas que nos permitan trabajar con otras sociedades, con otros estados y buscar estas alianzas. Hoy en día las redes sociales son fundamentales. Así como ganamos, como los ejemplos que les mencionaba de Frida y el caso de Tabasco, de igual forma podemos perder esta confianza en cuestión de un tuit. Ese es el gran reto. La cultura mexicana, pues, es un factor fundamental que tenemos que explotar al interior. Quizás haga falta siempre hace falta una mayor promoción de la cultura mexicana, pero creo que eso, el resultado tiene que ser a favor de México. En el mismo sentido, pues la Secretaría de Marina, la Armada de México, tenemos que aprovechar los niveles de aceptación y confianza que tenemos el día de hoy, cuidarlo, por supuesto, como les comentaba, esto se gana lentamente, pero se pierde muy rápido, y aprovechar en general, repito, la cultura que tenemos en México y también la posición geoestratégica
que nos ubica en medio de el continente americano y que podemos ser un enlace entre los Estados Unidos y nuestros hermanos de Centroamérica y Sudamérica. Hasta aquí mi presentación. Quedo a sus órdenes y listo para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Agradecemos tan detallada y explicativa exposición que nos ha mostrado la realidad de los aspectos sociales, políticos, culturales, educacionales e históricos de México. Asimismo, nos ha dado las fortalezas, nos ha dado a conocer las fortalezas de la diversidad cultural, el talento humano, la industria turística, las inversiones y exportaciones que realiza México, su marca país como estrategia y la cultura mexicana milenaria. Muy bien, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Iniciaremos desde Chile. Nos escribe Raúl Plasencia, quien dice, ante todo, muy buena exposición. Nos dice, el cine mexicano dio muchas alegrías a mi padre, que ahora descansa, cariños a México y a todo el personal de las instituciones militares. Y formula la siguiente pregunta. ¿Qué respuesta han dado ante ataques por redes sociales contra la cultura naval o de México? Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Un saludo a nuestros amigos de Chile. Bueno, en la Secretaría de Marina en particular, creo que hemos sido pioneros en la generación de estrategias en el ciberespacio. El Centro de Estudios Superiores Navales, estoy seguro, fue la primera institución educativa en generar una maestría en seguridad de la información. Y a partir de esas decisiones y de estas fortalezas, contamos con una unidad de seguridad de la información en el Estado Mayor General de la Armada que nos ha permitido mantener primero una política al interior de la institución. El personal naval reconoce las bondades de las redes sociales, pero también reconocemos los peligros, las amenazas, y en ese orden de ideas, la primera acción siempre ha sido con el personal naval, de tal manera que el uso libre de las redes sociales pues tenga siempre ese concepto de tener los cuidados suficientes para el manejo de la información, etcétera. Y los ataques que vienen de afuera, pues también la unidad de ciberseguridad del Estado Mayor mantiene una estrategia permanente de vigilancia de las redes sociales. A la fecha no recuerdo haber sufrido algún ataque importante, sobre todo con estos rumores, ¿no? que son hoy en día muy fáciles de generar y que se expanden rápidamente. Sin embargo, sí hay un seguimiento en la unidad de ciberseguridad para intentar ubicar el origen de las amenazas y generar las estrategias para contrarrestar, digamos, el efecto. Pero definitivamente sí debemos ser muy cuidadosos, como les comentaba, que es muy difícil generar estos puntos positivos a favor de la institución. Es muy complicado, pero en un tuit se nos puede venir abajo mucho del camino avanzado. Yo creo que la estrategia general de primero concientizar al personal naval del uso de las redes, el manejo de la información, etcétera, y fortalecer las capacidades, no solo de, digamos, el hardware, la infraestructura, sino la capacitación del personal que trabaja en estas áreas, nos permite
no sufrir el efecto negativo de este tipo de manifestaciones. Entonces yo, definitivamente tenemos las políticas, tenemos los procedimientos, pero considero que lo más importante es mantener la capacitación del personal en estas áreas. Muchas gracias, señor. Entonces, el rol y la capacitación del personal de la Secretaría de Marina y la Armada de México resulta muy importante. Muy bien, ahora vamos a República Dominicana. Nos escribe Seinet Sánchez Quintero y formula la siguiente pregunta. ¿Existen estrategias conjuntas entre Sedena y SEMAR para combatir los fake news y fortalecer la reputación institucional e imagen pública de sus Fuerzas Armadas? Muchas gracias. Saludos a la República Dominicana. Sí, les comentaba de esta orgánica, creo que diferente al resto de los países en Latinoamérica, pero digamos que las contrapartes, por ejemplo, la Unidad de Ciberseguridad y su contraparte en la Secretaría de la Defensa Nacional, se mantienen en conversaciones, yo podría decir, permanentes para estos casos. Mantenemos reuniones de estados mayores, muchos de los oficiales que hoy se desempeñan en estas áreas de ciberseguridad en la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron con nosotros en el Centro de Estudios Superiores Navales, fueron capacitados en esta maestría de seguridad de la información, y esto ha generado esa sinergia, ¿no? Esa quizás hasta amistad, ¿no? Entre los especialistas de este rubro, que ha permitido establecer una política conjunta de seguridad de la información. Definitivamente que los casos tienen que revisarse uno a uno para aprender de las experiencias, y a partir de ellas se generan políticas conjuntas, pero definitivamente que hay un trabajo permanente. Las oficinas tienen sus redes telefónicas y se están compartiendo la información todos los días y a toda hora, pero definitivamente que, insisto, la capacitación y ese trabajo conjunto, sobre todo en las aulas, ha permitido generar esta sinergia y la confianza, ¿no? La confianza de poder compartir los diferentes eventos que se desarrollan y las formas en que se busca resolver. Gracias, señor. Ahora tenemos una pregunta desde Ecuador. Miguel Andrade nos dice lo siguiente. De acuerdo a su exposición, el ejercicio de poder blando por parte de México posee múltiples dimensiones. Dentro del poder duro que acompaña ese ejercicio de poder blando. Y plantea la siguiente interrogante. ¿Considera usted que la separación de la Marina de la Secretaría de Defensa contribuye a este fin? ¿En qué forma? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, muy interesante. Creo que sí se fortalece. Aunque cada secretaría, cada Fuerza Armada desarrolla sus propias estrategias que responden a su naturaleza, ¿no? El ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, tenemos diferentes formas de operar, trabajamos en medios diferentes, ¿no? Pero esta comunicación permanente, estas reuniones de estados mayores, estas amistades, estas relaciones que se han formado en las aulas sobre todo, nos permiten reaccionar de manera conjunta al final del día. Sí se respeta cada secretaría sus
procedimientos, sus formas de actuar, pero esta diversidad, cuando nos reunimos, cuando compartimos las experiencias, definitivamente nos fortalece. La Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto, en número, pues son muchos más que la Armada, pero la presencia de las dos instituciones en el territorio nacional es, en general, estamos en todo el país, y eso nos permite a nivel estratégico, operacional, táctico, siempre estar en conjunto, trabajando, buscando estas mejores prácticas, estas mejores formas de actuar. En particular, el poder blando, ¿sí? Para ser muy sincero, el poder blando se está como que retomando, ¿no? De este ambiente académico. Y, sin embargo, las capacidades existen. Tanto en la Secretaría de la Defensa como en la Secretaría de Marina existen las capacidades, pero ahora creo que es un buen momento de ubicarlas en este concepto general del poder blando y generar estrategias. Y juntos, compartiendo esa experiencia, por ejemplo, en el tema de protección civil, el plan Marina, el plan DN3, en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos permite trabajar en conjunto y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? El caso que yo les comentaba de Frida, ¿no? De ese binomio canino, explotó en las dos secretarías. Hoy en día el número de binomios ha crecido por supuesto, los buenos resultados que dan el uso de los perritos, pero también el atractivo que genera de la sociedad civil hacia nosotros. Aquí, si me permiten, quiero una conclusión muy personal. El doctor Nae dice, el poder blando no depende tanto del Estado, viene mucho más de las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, habla de Hollywood, habla de la cultura pop, etc. Sin embargo, en lo personal, yo creo que los esfuerzos que podemos hacer a nivel institucional dependen del resultado que genera en la sociedad. Yo diría, si me permiten esta conclusión un poco atrevida, es que dependemos del ciudadano, que el ciudadano recoja esa información, la asimile, la acepte, y entonces el poder blando es cuando emerge. Claro, uno como institución la detecta, la suma, pero necesitamos que el ciudadano la reciba y la acepte, ¿no? Y yo creo que en ese rubro, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, estamos logrando esa fortaleza, ¿no? Que el ciudadano en cualquier situación, sobre todo en situaciones de desastre, cuando es mucho más vulnerable, reciba ese apoyo de parte de las Fuerzas Armadas, y bueno, ese apoyo en ese momento de crisis se multiplica en el resto de las actividades cotidianas, ¿no? Por eso creo que esos números tan halagadores, ¿no? En cuanto a confianza, en cuanto al reconocimiento de la labor, pero necesitamos que el ciudadano lo acepte, que se represente en sus Fuerzas Armadas. Y bueno, definitivamente que sí, el trabajo conjunto, como hablábamos del el tema de ciberseguridad, es permanente en todos los rubros. Cada quien en sus diferentes ámbitos, pero como tenemos un eslogan, ¿no? Que juntos somos más fuertes, ¿no? Y esa creo que ha sido una gran estrategia a nivel nacional. Muchas gracias, señor. Y permíteme agradecer a los más de 690 participantes que están ahorita en línea
y que están interactuando a través de sus preguntas. Bien, ahora desde Chile nos escribe Patricio Araya, quien va o formula la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido el aporte marítimo y las experiencias de un país biooceánico en la lucha del narcotráfico y el uso de la plataforma marítima en el desarrollo de la economía y el resguardo de las vías de comunicación de interés territorial? ¿Qué otros países pudieron replicar o usar su cooperación? Muchas gracias. Híjole, creo que es la pregunta. Como mencionaba en la descripción de nuestro país, tenemos más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. No hay armada que alcance para vigilar este territorio. Sin embargo, yo creo que la principal fortaleza que hemos desarrollado en Secretaría de Marina es, primero, la cooperación internacional. Hay una gran comunicación con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, con la Armada de los Estados Unidos, con la Armada de Canadá, la Real Armada de Canadá, particularmente en el Acuerdo de Seguridad Marítima de América del Norte, NAMSI, donde las capacidades marítimas de los 3 países se suman para lograr la vigilancia de las zonas marítimas del área, ¿no? Y yo aquí pondría también en un lugar muy importante la inteligencia. Compartir inteligencia para a partir de ella poder desarrollar las operaciones navales sin desgastar a las tripulaciones, sin tenerlas navegando por navegar, si me permiten la expresión. De tal manera que esa economía del uso de las unidades permita tenerlas listas para cuando la información nos indique que hay la realización de un ilícito, ¿no? en el mar. Yo pondría esos 2 conceptos en los primeros lugares, ¿no? de la estrategia. La cooperación internacional y el intercambio de información para generar inteligencia. Colombia también. Nuestros hermanos de Colombia realizamos un trabajo creo que muy, muy importante. Se refleja en el intercambio de oficiales de enlace en diversas áreas de trabajo. Y ese intercambio de información es fundamental. El modelo de NAMSI, del Acuerdo de Seguridad Marítima para América del Norte, creo que se puede replicar con otros países amigos, por supuesto. La comunicación, las comunicaciones tácticas, las comunicaciones operacionales, las fronteras, ¿no? Donde las unidades de cada país pueden operar en sus áreas de responsabilidad, pero que sumándolas pueden generar todavía una capacidad mucho más grande, ¿no? Yo creo que esa es la principal fortaleza de la Armada de México. El trabajo con otras armadas y el intercambio de información. En la parte del uso comercial de los mares, creo que ahí podemos hacer más. Creo que las capacidades de pesca, de explotación de recursos en México son vastos, muy vastos. Sin embargo, creo que podemos hacer mucho, mucho más. Y por supuesto, ahí creo que podríamos aprender mucho, por ejemplo, de nuestros hermanos de Perú, de nuestros hermanos de Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Sudamérica creo que tiene muchas capacidades en ese aspecto que nosotros
Creo que todavía nos falta trabajar un poco más. Bueno, esa es mi respuesta. No lo escuchamos, perdón. Ya, no se preocupe, señor. Lo voy a volver a formular. Gracias. Esta pregunta viene desde Colombia. Es Jaime Mancilla Barrero, nos escribe y expone la siguiente pregunta. ¿Qué tan articulados se encuentran las Fuerzas Armadas mexicanas con las industrias que podrían ayudar a diseñar una estrategia de poder blando para posicionarse de manera efectiva en la región? Llámese la industria del cine, el arte, el entretenimiento y la gastronomía. Muchas gracias. Bueno, creo que ahí no tenemos mucha, no se han abierto esas líneas de acción con la industria de los medios, ¿no? Con la industria del entretenimiento. Y creo que a partir de que he estado estudiando este concepto, creo que es necesario. La Secretaría de Marina en particular, a través de su unidad de comunicación social, produce sus productos. Puedo destacar el uso de Twitter, por ejemplo, Facebook, a través de videos, fotografías que se emiten diariamente. Ahí se ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la difusión, a la divulgación de los valores navales, de la cultura naval, de las actividades que realizamos día a día. YouTube, no hemos explotado mucho esa parte. Nuestros hermanos de la Secretaría de la Defensa Nacional sí lo han hecho. Una plataforma muy interesante, pero sí nos falta ese trabajo en conjunto con la industria, por ejemplo, del cine, ¿no? Quizás haya una película que se realizó por allá de los 90s. Pues si me permiten hablar un poquito de nuestros hermanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los 90s también hubo, 80s, el video famoso de Luis Miguel de La Incondicional. Creo que hablando de este concepto, bien vale la pena analizar ese trabajo muy bien hecho y que seguramente redituó en la atracción, ¿no? Eso que nombra el doctor Nae. Sin embargo, en los últimos años no se ha realizado trabajo alguno de esa índole. Películas, videos, que tienen una acción mucho más amplia. Como les comentaba, el doctor Nae reconoce a Hollywood, por ejemplo, como una fortaleza, una gran fortaleza de los Estados Unidos de América. Incluso, pues no tengo la información, pero me atrevería a pensar que hay una cierta trabajo conjunto, ¿no? Por el nivel del uso de las unidades, de los assets que tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero creo que sí sería factible emplearlos en México en particular. La unidad de comunicación social en México, por ejemplo, comunicación social de la Secretaría de Marina, desarrolla 3 concursos muy interesantes desde los 80s, denominados El Niño y la Mar, por ejemplo, que es un concurso de dibujo
el cual se invita a los niños menores de 13 años a hacer dibujos relacionados con el mar, y al final hay un concurso y ganadores por estado, por provincia, a nivel nacional, y los premios son visitas a las unidades de superficie, a los batallones, se hace un viaje a diferentes puertos. Hay un concurso literario que se llama El joven y la mar, y el viejo y el mar, la juventud y la mar, y el viejo y el mar, para diferentes edades. Y eso se ha posicionado como un evento anual que tiene gran participación. Y a los tres grupos, ¿no? A los niños, a los jóvenes, adolescentes, a las personas de la tercera edad, a los ganadores se les premia con estos viajes, ¿no? Y con diversos regalos, ¿no? Para ellos. Y finalmente se utilizan los productos, tanto las novelas, los relatos o los dibujos, para promoción de la misma secretaría. Y yo creo, no lo mencioné en la presentación, pero creo que es una muy buena herramienta también para convivir con la sociedad, y también impulsar estas capacidades, ¿no? De artísticas, tanto de pintura como de literatura. Y creo que deben seguir y ampliarse, sí es posible. Pero definitivamente que sí reconozco que es necesario, o sería importante, acercarnos a estas industrias, pues para buscar mejores resultados a futuro. Quizás el tema financiero es la parte complicada, ¿no? Hoy en día generar un video en YouTube creo que es no barato, pero alcanzable. Pero una producción de cine debe ser mucho más costosa, ¿no? Pero definitivamente que son opciones. Muchas gracias, señor. Bien, ha sido bastante explicativa la respuesta. Y ahora nos vamos hasta España, donde Juan Evangelista Pintado primeramente le agradece por su estupenda ponencia y va a formular la siguiente pregunta. ¿Cuentan en México con unidades especiales para monitorear y contrarrestar las campañas de desinformación contra las Fuerzas Armadas? Muchas gracias. Sí, nuevamente la unidad de ciberseguridad del Estado Mayor General de la Armada tiene esas capacidades. Como les comentaba hace unos minutos, por ahí del 96, 97, quizás inició la maestría en seguridad de la información, generando profesionales en esa área, y ha evolucionado con el paso de los años. Y gracias a esas capacidades, a ese recurso humano, se han generado pues las estrategias, se ha adquirido la infraestructura, que es fundamental, se ha generado doctrina también para, primero, como les comentaba, primero concientizar al interior de la institución, y luego generar toda esta infraestructura para vigilar hacia el exterior. Hoy en día somos, si me permiten la expresión, somos referencia a nivel de la Administración Pública Federal y de los estados, ¿no? En cuanto a las estrategias de ciberseguridad. Y bueno, eso nos llena de orgullo, pero también estamos compartiendo estas experiencias con otras instituciones del Estado mexicano, y definitivamente sí las tenemos, sí se realiza
Yo recuerdo que hay incluso guardias 24/7 que están monitoreando estas situaciones, pero creo que lo fundamental es el recurso humano, ¿no? Mantenerlo actualizado. Aparte del perfil de la gente de Ciudad de la Información, su perfil es mantenerse siempre actualizado y, por supuesto, generar proponer la infraestructura que vaya avanzando día a día con el avance de la tecnología, ¿no? Para dar cierta seguridad. O sea, garantizar la seguridad cibernética es quizás el reto más grande que tenemos hoy en día, pero sí mantenernos a un nivel adecuado para proteger a la institución. Y en el tema de las campañas negativas, pues poder reaccionar, porque como les comentaba, es muy difícil ir generando esta aceptación, esta confianza en la sociedad civil, pero es muy fácil perder a través de un comentario negativo. Así es, señor. Totalmente cierto. Ahora desde Perú nos escribe Contreras Torres, quien primero expone lo siguiente. Siendo el poder blando o poder suave, llamado en inglés soft power, la habilidad de un Estado para persuadir a otros países, evitando el uso de la fuerza o la coerción, valiéndose de medios más sutiles como su cultura, su modelo social o sus valores políticos, plantea la siguiente interrogante. ¿Cree usted que en México se podría utilizar como medio de persuasión para ganar al narcotráfico y sirva como modelo para la lucha mundial contra este flagelo? Muchas gracias. Pues voy a empezar con la respuesta contundente. Mi respuesta es sí. Sí. Y aquí viene una parte muy, muy interesante que he estado yo filosofando, ¿no? Ahora que he estado leyendo esta teoría. Y es que tenemos que conocernos primero. Tenemos que conocer a nuestra sociedad, ¿no? De tal manera que una vez conociéndonos, se puede implementar esta estrategia para convencer, para atraer a este grupo social que está inmiscuido en estos crímenes, ¿no? Y habrá que ver por qué están en ello, temas económicos, temas de violencia que existen en todas las ciudades, un ambiente familiar complejo, falta de servicios, educación, en fin. Creo que tendríamos que partir de un análisis interno, ¿no? Y yo puedo asegurar aquí en el foro que somos diferentes los mexicanos, de los peruanos, de los colombianos, etcétera, ¿no? En particular, el escritor Octavio Paz hizo un análisis muy interesante del mexicano en su libro de El laberinto de la soledad, que a pesar de las décadas lo sigue uno recuperando y se sigue viendo a sí mismo, ¿no? ¿Cómo somos? Y a partir de ese conocimiento, entonces, establecer esas estrategias de poder blando. Por supuesto, la educación. En el caso particular de México, creo que nos hace falta acercar más a nuestra sociedad al mar, a pesar de, como se ha comentado, de ser un país bioceánico, los grandes litorales que tenemos, no hay ese acercamiento de las personas al mar. Y lo digo buscando que las personas busquen el sustento en el mar. La pesca, la explotación de recursos naturales, la navegación, la parte turística que como hemos repasado, ¿no? México tiene grandes fortalezas y se genera turismo también a través del mar.
y a través de este conocimiento generar empleos, generar desarrollo, convencer a este grupo que quizás decide participar en el comercio ilícito, pues que tenga otras opciones, ¿no? Y ahí, pues no solo las Fuerzas Armadas, sino en general las diversas instituciones del Estado tendremos que compartir esas experiencias, generar propuestas. Ya vimos que las redes sociales son una herramienta muy importante. Mucha gente tiene teléfonos celulares. Los medios, por supuesto, ¿no? La televisión tradicional. Ahora con la crisis que ha generado la pandemia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que a pesar de todo, hay ciertos grupos sociales de la población que no tienen alcance a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, habría que aprovechar toda la infraestructura que se tiene, mucha comunicación, mucha educación, y por supuesto que tiene que ser una herramienta que puede ser empleada para combatir estos flagelos que creo, desgraciadamente, compartimos muchos de nuestras naciones, y que las Fuerzas Armadas finalmente estamos también trabajando en este tipo de operaciones, ¿no? Muy bien, señor. Queremos agradecer a todos aquellos que han podido formular sus consultas, sus preguntas, y a quienes no se les va a poder, por cuestión de tiempo, poder formularlas a través del Zoom. No se preocupen, el señor capitán de navío, Luis Enrique Rodríguez Gallo, nuestro expositor, los va a hacer llegar a través de su correo. Así que vamos a terminar con una última pregunta que viene desde un compatriota, México, el capitán Jorge Muñiz, quien nos dice lo siguiente: el soft power es una herramienta para fortalecer la imagen institucional, y enuncia la siguiente pregunta: ¿cree usted que sea una ventana de oportunidad para que la población mexicana se identifique con el mar, que sea detonante de una cultura marítima generalizada? Muchas gracias. Saludos, gracias por la pregunta. Bueno, en la pregunta anterior mencionaba, ¿no?, que diversos estudios, diversas tesis de CESNAP, por ejemplo, han concluido esto, ¿no?, que falta, veámoslo en positivo, ¿no?, falta una mayor conciencia marítima de la sociedad mexicana. Y sí, creo que en el mismo sentido que la solución del problema del narcotráfico, el poder blando es una herramienta, considero, importante para atraer a las personas hacia el conocimiento marítimo. No solo la historia, ¿no?, que es importante. La Armada de México, estamos celebrando 200 años de nuestra creación, y es interesante ver que la Armada ha estado desde el inicio de la vida independiente de México, ¿no? Pero el conocimiento en la sociedad mexicana es muy básico. Hablando de la historia, hablando de las capacidades, de las fortalezas, de lo que ofrece el mar para nuestro país, es inconmensurable. Entonces, necesitamos acercarnos a la sociedad para atraerla, porque en México parece que nos acordamos del mar solo en las vacaciones. Y ese es un trabajo de educación. Yo estoy convencido que ese es un tema. Hace poco leía yo la tesis de un compañero, el capitán Acosta Reyes, una tesis del Diplomado de Estado Mayor, que analizaba los libros de texto que se dan de forma gratuita a los niños en la primaria en México, y el contenido relacionado con el mar es muy, muy básico, quizás mínimo. Entonces, la educación creo que tiene que ser un trampolín fundamental para
atraer a las personas hacia el mar, las oportunidades que da el mar. Ya después vendrán temas de infraestructura, por ejemplo, construcción de buques, reactivar la industria naval, reclutamiento para la Armada de México, ¿no? Como establece Alfred Mahan, ¿no? Uno de los factores del poder marítimo es que la sociedad tenga un atractivo hacia el mar. ¿Cómo formamos tripulaciones si las gentes no quieren estar en el mar, ¿no? Entonces, la Armada también tendremos que aprovechar esa coyuntura para generar esta idea en nuestra sociedad. Y bueno, otra vez, las redes sociales creo que es una herramienta fundamental que está ahí. Requieren creatividad, requieren esas personas que atraigan, ¿no? Esos contenidos, el video que nos compartieron hace unos minutos, ¿no? Viendo las diferentes áreas del Perú, impresionante. En cuestión de minutos, uno se enamora, ¿no? Se enamora de la geografía, de la gastronomía, etcétera. Y eso creo que es una herramienta muy valiosa para aprovechar este poder blando. Pero como les mencionaba hace rato, requerimos que ese receptor, que esas personas acepten esa información, sin caer en la propaganda, ¿no? Porque también el doctor Nae lo subraya. Propaganda no es soft power. La propaganda no es el medio para atraer. Entonces se requiere creatividad, se requiere ideas nuevas, ideas frescas. Y este es el reto, yo creo que más interesante del soft power. El doctor Nae lanza al aire el concepto, pero no dice el cómo. Y creo que ahí está el reto para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo operacionalizamos el poder blando? En México en particular, por ejemplo, hablando de la gastronomía, comer pescado tiene una connotación de lujo. Pareciera que es caro. Y no es caro. Entonces, ¿cómo convencemos a la ciudadanía que se puede comer pescado barato? ¿No? Y es un tema de percepción. Y ahí se requiere creatividad. Muchas gracias, señor. Agradecemos tan detallada y explicativa exposición que nos ha mostrado la realidad de la cultura milenaria de México, incluyendo en esto el tema del soft power y su nivel de influencia en la seguridad nacional de México. A continuación, invitamos al señor capitán de navío, Rubén Eusebio Mendoza Salazar, coordinador nacional del Centro de Estudios Navales, para que pueda dar unas palabras de agradecimiento también. Adelante, señor. Muchísimas gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Marina y en particular del ciudadano vicealmirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Agradece la presencia a esta ponencia del capitán de navío Luis Enrique Rodríguez Gallo, esperando que próximamente, en las próximas sesiones que tengamos, pues sea de los mejores éxitos para todos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias, señor. De esta manera hemos concluido la presente conferencia. No sin antes volver a invitar a esta distinguida concurrencia a acompañarnos a la 8ª fecha de este 7º seminario online denominado Debate sobre Soft Power, Fake News y Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional, a realizarse el día de mañana, 28 de abril. No se olviden, las sesiones comenzarán a las 9 horas en Perú, 14 horas GMT, 16 horas España. La conferencia número 8 tratará el tema COVID-19 y Fake News, desinformación y rumores, la experiencia chilena.
estará a cargo de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, Chile. Así que nos reencontramos el día de mañana. Muy buenos días, América Latina. Buenas tardes, Europa, España y Portugal. Muchas gracias. Permiso.